Bueno, no sé si me escuchan. Realmente damos gracias a Dios. Vamos a poner, yo lo saco así. Hola, hola. Hola, hola, ahora sí. Lo importante es continuar con, se dice, con este clima, ¿no? Y tantas cosas preciosas que por medio de las canciones Ariel nos compartía. Simplemente voy a tratar de acoplar, no vamos a tener un estudio, pero sí voy a seguir con lo que estaban leyendo la iglesia acá en Isilda, en Lucas capítulo 24, versículo 13, el camino de Emaús. Pero decía cuántas verdades preciosas que cantábamos, porque lo más importante es lindo la música, pero ¿qué es lo más importante? La letra, ¿no? Los que dice. Y yo siempre digo que la diferencia de la letra cristiana, de la música cristiana, es que son verdades. No son fantasías o cosas que deseos, son realidades. Que nuestro Dios es grande, que Dios cuida de nosotros, que sus promesas son fieles y maravillosas, que Él cuida de nosotros, que su amor es profundo, cómo cuida a sus amados. Todos son realidades preciosas. Y simplemente voy a leer el pasaje y voy a tratar de sacar algunas enseñanzas breves, aplicaciones que nos podamos llevar junto al consejo de Ariel para nuestras vidas. Pero les invito a que podamos orar para que Dios bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todas estas verdades maravillosas que llenan el corazón de alegría de poder cantar y escuchar, Señor. Gracias porque tú cuidas de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo con el único propósito de morir por los pecadores, por restaurar esa comunión. Y gracias, Señor, porque tú viniste y nos salvaste y nos perdonaste. Te pedimos que tú bendigas esta porción de tu palabra y podamos sacar conclusiones, enseñanzas para nuestra vida diaria y práctica, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La semana que viene, como dice, estamos recordando algo, para mí la noticia más maravillosa y hermosa, que Jesús resucitó, que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un Dios vivo y verdadero? Pero así es. La otra vez nos compartió también el hermano sobre las mujeres que el otro domingo, que preparando perfumes, sus mirras, venían a ver a Jesús, pero se encontraron con algo maravilloso. Con un ángel que le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? Al que vive. Y ellas asombradas salieron volando a contar a todos. Y hoy vamos a ver algo también de estos discípulos de Emaús. Y vamos a leer el pasaje y después voy a reducir, yo tenía el mensaje a menos tiempo para que podamos sacar una conclusión. Y dice así, versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, más o menos 12 kilómetros, según como caminaban, 2 horitas de caminata. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros? O podemos decir, ¿qué están conversando entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que escuchamos el otro domingo, los que el día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, viniendo diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos, o lentos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y los hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a nosotros, a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es un pasaje maravilloso, ¿no? Hermoso. No tenemos tiempo, tenemos un montón de cosas preciosas para que poder compartir. Pero acá vemos que en esta escena, queridos amigos, vemos a dos discípulos y es una escena cargada de pesimismo, de angustia. No era una caminata linda. Había dos amigos que estaban ahí caminando y estaban un poco decepcionados. ¿Por qué? Porque pensaban todo lo que había pasado, que su maestro, el que en ellos confiaba, se había muerto, los gobernantes lo habían matado. Y ellos estaban cargados de tristezas por el camino. Yo me imagino que esos 12 kilómetros, si lo tenían que hacer en 2 horas, lo habrán hecho, no sé, en 3, porque venían muy desanimados. Y como a veces nos contaba también el domingo pasado, muchas veces, como hijo de Dios, nosotros también podemos estar en el camino, ¿no? A veces decepcionados, caminando, con los pies arrastrando, no disfrutando de las promesas de Dios, porque estamos enfocados en los problemas. Y yo veía que tan tristes estaban ellos, que sus ojos estaban velados, que dice que el mismo Señor Jesús se acerca a ellos, pero ellos no le reconocieron. Era algo que Dios había preparado. No lo pudieron reconocer. Y se acerca el Señor Jesús al lado de ellos y le hace una pregunta. ¿Qué pláticas? ¿Qué están conversando? Y ellos respondieron, uno que se llama Cleofas, dice: ¿eres tú el único forastero que no saben estas cosas? Y le cuentan. Pero acá quiero hacer un paréntesis en una primera lección. Muchas veces el Señor nos pregunta, o yo quiero preguntar, ¿qué es lo que estamos conversando? ¿No? En el camino de la vida, podemos decir, con nuestros amigos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces depende de nuestra conversación, depende de lo que hablamos, que nuestro ánimo esté arriba o que nuestro ánimo esté abajo. ¿Cuántas veces quizás te juntás con alguien y estás decepcionado? Yo pensaba que iba a suceder así, pero no sucedió. Como decía el discípulo, yo pensaba, yo creía, pero sucedió así. Y el Señor se acerca, ¿no? Se acerca a su lado. ¿Para qué? Para animarle, para consolarlos y llegamos a Él. Pero muchas veces, qué importante es saber lo que estamos conversando entre nosotros, entre los hijos de Dios. Y vemos que ellos estaban cargados, como dijimos, de aflicción, estaban tristes, decepcionados por lo que había pasado. ¿Por qué? Porque eran incrédulos.
si algo importante que vimos el domingo pasado y ahora vamos a marcar, es que muchas veces nos perdemos bendiciones o el mundo se pierde, muchas cosas por no creer. Qué importante es creer. Hoy leía la confesión de fe, es creer, yo creo que Jesús vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, yo creo. Y siempre al Señor le duele cuando un hijo de Dios o cuando una persona no cree en Él, en su poder, en sus bendiciones, en sus promesas. No es cuestión de la salvación, no es cuestión de hacer o dar, sino es de creer. ¿Se acuerdan cuando en otro pasaje vino el joven rico? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús no tiene que hacer nada, sino tenés que creer y entregar tu corazón. Es creer de todo corazón. Y acá estaban estos dos discípulos desanimados, platicando, con palabras llenas de tristezas. Y Jesús tenía un propósito. Se aparece y le pregunta para que ellos puedan expresarse. Y dice más adelante, Cleofas, dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Él sabía, era lo que a él le había pasado. El mismo Jesús, ¿qué cosas? Sabiendo. Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Se ve que ellos conocían. Ellos habían estado durante su ministerio y vieron muchas maravillas, vieron muchos milagros, vieron que era un varón poderoso en obras delante de Dios y de todo el pueblo. Y ellos estaban tristes y dicen, ¿y cómo le entregaron los gobernantes y lo crucificaron? Pero nosotros, acá decíamos, esperábamos. Ahí vemos cómo cambió, ¿no? Esperábamos. Ya no tenían fe. Y a veces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces. Nos decepcionamos y nosotros esperábamos. Y qué lindo que hoy podemos decir, no, nosotros esperamos, con seguridad que Jesús va a venir a buscar a cada uno de nosotros. Dice que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Y aunque muchos dijeron, las mujeres dijeron que había visto visión de ángeles y que le dieron ese anuncio, ellos no creían. Tenían los ojos cerrados. Por eso lo importante de creer, ¿no? Lo importante de apoyarnos en Él. Pero lo que quiero concluir y ver, es decir, que el Señor Jesús, cuando tuvo que hablar, después que tuvo que decir una palabra, es la palabra que yo no puedo decir hoy, no puedo dejar de decirlo a ustedes. A veces nos tiene que el Señor exhortar, ¿no? O decir palabras duras para que racionemos. Cuando estamos así angustiados o con dificultades, se acerca a Jesús. Él es un Dios de amor, pero también dice que su palabra es útil para enseñarnos, exhortarnos, ¿no? Y penetra. Y él frente a esto le dijo a los dos discípulos, como hay muchas veces se repitió en muchas otras historias, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ha acontecido, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas? ¿No era necesario? Y muchas veces Dios nos tiene que exhortar, oh tardos de corazón, oh necios que somos a veces en no creer. Gracias a Dios que nosotros creímos en esto, muchos de los que estamos acá, que Cristo vino a buscar y a salvarnos, le aceptamos en el corazón, le reconocimos, le entregamos el corazón, pero a veces muchas cosas parece ser que no entendemos, porque muchas veces cuando nos toca confiar en Él, o confiar que Él es el proveedor, o confiar que Él es nuestro consolador, muchas veces ¿no? dudamos, o estamos tristes, o desesperados, cuando nosotros tenemos que tener esa seguridad, ¿no? Que el Señor cuida, como cantábamos, Él cuida de sus hijos, ese profundo amor cuida de sus hijos. Si cuida de las aves, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Y el Señor exhortaba a estos discípulos, tardos de corazón para creer. Las mujeres también tenían dudas, los discípulos, cada vez que se presentaba, porque más adelante dice que se presentó a los 11, siempre estaban como algo que no lo podían creer. Y el Señor trabajaba en eso, que ellos puedan creer que Él había resucitado. Además, en otro pasaje dice que le mostraba sus manos y sus pies para que ellos puedan creer. Y comenzando desde Moisés dice que les abrió las Escrituras
y le empezó a declarar todo lo que de él decía. Y llegaron a la aldea donde iban y él se hizo como que se iba más lejos, mas ellos dice que lo obligaron a quedarse. Acá había otra diferencia. Al principio vemos cómo ellos, esta persona que se acopló, le parecía un poco, por así decir, en nuestro lenguaje pesada, no estaba muy, porque los enfrentó. Pero cuando él empezó a abrir las escrituras, les explicaba la palabra de Dios, ya había un cambio, ¿no? Ya había un cambio. Y vemos otra actitud de ellos. Porque llegaba la noche, habían llegado a su casa, a Emaús, y podían haber despedido, pero no. Él le dijo, quédate con nosotros, porque se ve que algo ya tenían, la palabra de Dios estaba actuando, quédate con nosotros. Dice que lo obligaron a quedarse. Dice que él se quedó y cuando se sentaron a la mesa, tomó la iniciativa, como el dueño de la casa, y al partir el pan, esto es lo que quiero, lo más maravilloso, dice que ellos le reconocieron. Yo creo que el Señor era el Cristo resucitado. Yo creo que cuando él partió el pan, ¿qué habrán visto los discípulos? Yo me imagino que habrán visto las marcas en sus manos. Y aparte Dios ya le había abierto los ojos, el entendimiento, y ellos le reconocieron. Ahora, debe ser algo maravilloso y precioso. Eso es para acordarnos cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, o no entendíamos nada del Evangelio, pero por la gracia maravillosa de Dios, alguien se preocupó, nos explicó, nos habló de su amor, y se empezaron algo en nuestro corazón, como dicen los discípulos, empezaba a arder la palabra de Dios, nuestro entendimiento empezaba a comprender que Dios había mandado a su Hijo a morir por nosotros, nuestros ojos empezaron a ver y pudimos comprender y reconocer que Jesús es nuestro Salvador y que sin Él nada podemos hacer. Y sin Él, si se pasara la lista y no lo tenemos en el corazón, no vamos a poder estar disfrutando de los cielos. Porque es para otro día, pero así como existe el cielo, sabemos que existe el infierno para aquellos justamente que no creen, que entendiendo o viendo el amor de Dios, lo rechazan. Y aquellos, dice que le reconocieron. Debe ser algo maravilloso, como nos pasó. Los que reconocieron. Y decían el uno al otro, cuando desapareció su vista, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Otra cosa linda para aprender, cómo está nuestro corazón. Yo decía hoy, a veces hablamos de un corazón ardiente a la palabra de Dios. A veces, en un tiempo, cuando mis primeros años que yo recibía a Cristo en mi corazón, le contaba a Daniela que yo no veía la hora de ir a mi casa a leer la palabra de Dios, a escucharla, con el matecito, ponía la pava, bueno, la pava acá usted no dice, la caldera, y quería leer la Biblia, y tenía ese deseo de leer, aprender, y se cruzaba mi amigo y le hablaba del amor de Dios, porque había un corazón que ardía por la palabra de Dios, ese deseo. Y a veces se va, ¿por qué? Es como los enamorados. Acá todos los esposos están enamorados aún, ¿no? Vamos, ¿eh? Pero ¿te acordás cuando te empezaba a gustar y lo primero que, para conquistarla, y ella decía algo, mi amor, necesito esto, y seguramente vos, porque tu corazón ardía. Mira, muchas caras no me dan cosas, ¿no? Espero que no se apague esa, ¿no? Pero es así, uno da todo cuando un corazón arde. Yo escuchaba lo que compartía Ariel. ¿Por qué cree que los ciegos cuando cobraron la vista, no le digas a nadie? Y salieron volando a contarle a todo. Porque ardía su corazón. ¿Cómo no voy a contar lo que Cristo hizo en mi vida? ¿No? Y su corazón arde. Y para aplicarlo, a veces somos, ¿cómo podemos decir? Escuchamos la palabra de Dios y a veces no nos mueve como si fuese un pelo, o somos indiferentes, o no nos pasa nada. Y no tendría que ser así. Yo pienso que cada vez que uno comparte la palabra de Dios, nos tiene que arder el corazón. Tiene que provocar cambios en nuestras vidas. Tiene que provocar, tener actitudes distintas. Yo creo que el grande misionero, acá lo veo a Ken, y me imagino a muchas historias de muchos misioneros que cuando sintieron el llamado fue porque ardió el corazón. Y bueno, aquel abrió el corazón por Uruguay y vino a Uruguay y está acá.
es que la palabra de Dios, ¿qué dice? Que es viva, eficaz y penetra hasta partir el alma, penetra. Y así tiene que ser. Pero a veces el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios, o endurece el corazón, ¿no? Hace oídos sordos, pero que ojalá que yo quisiera que podamos volver a eso, a tener un corazón ferviente por la palabra de Dios, que arda cuando nos exhorten o nos enseñen, como estos discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Había algo, ¿no? Y fíjate que fue eso lo que le provocó el cambio. Y después dice que le reconocieron y dice que se le abrieron los ojos y el entendimiento. Y salieron volando, porque dice que ese mismo día, esa misma noche, otra vez llegaron. Yo veo eso. Ahí está cuando un corazón es apasionado. Llegaron, después de 2 horas de caminar, seguramente no eran caminos difíciles, después que vieron ese milagro maravilloso, que Dios, ya de estar desanimados, de estar con dudas, ya estaban animados, llenos de alegría en su corazón, porque lo vieron que era Jesús el resucitado, volvieron de vuelta a Jerusalén, ¿a qué? A contarle a todos sus discípulos que Jesús se le había aparecido y que está vivo. No pudieron esperar, no importa el cansancio, pero eso lo hace un corazón apasionado. Dice que volvieron, y yo ya me imagino que ya no fue una caminata así, sino que ya fue una caminata distinta, lleno de esperanza, lleno de alegría. Concluyo en esto, cómo ellos fueron y cómo ellos volvieron después del encuentro con Jesús resucitado. Y así me gustaría que hoy puedas también cada uno de nosotros. Ellos fueron hacia Emaús tristes, desanimados, incrédulos, pesimistas, con los entendimientos cerrados, con los ojos que no veían a Jesús, llenos de dudas, y volvieron, ¿cómo? Con un nuevo mensaje, lleno de alegría en su corazón. Como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que alumbra los ojos, la que da alegría al corazón. Volvieron con otro destino, volvieron con el entendimiento abierto, con sus ojos que vieron a Jesús, volvieron distintos y se encontraron con todos sus discípulos. Y dice, voy a adelantarme un poquito al que le tocará después, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Bueno, y hay otra historia, ¿no? Entonces ellos, otra vez. Siempre hablamos de la primera palabra de la cruz, que fue Padre, perdónalos. Pero la primera palabra que acá a los discípulos en general le dice es paz a vosotros. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Esa paz maravillosa. Que decimos que la paz de Dios no es ausencia de problemas. Vamos a tener dificultades, problemas, pero vamos a estar confiados en Él, en medio de los problemas. Y yo siempre digo que mientras Él esté en la barca de nuestra vida, el barco se puede mover, puede haber tormentas, puede haber lo que sea, nunca nos vamos a hundir, porque Él está con nosotros, ¿no? Porque Él está con nosotros. Estos discípulos de Maús experimentaron algo maravilloso, de tener un corazón apagado, un corazón lleno de fuego, lleno de pasión, con los ojos abiertos, con el entendimiento, con la alegría y sobre todo con otro mensaje. Decía Rómulo que él vivió mucho tiempo pensando en un Dios muerto, ¿no? Pero, como acá los discípulos tenían ese mensaje, pero ellos volvieron sabiendo que tenemos a un Dios vivo. Jesús vive. Y termino como dice un salmo, que los ídolos de ellos son plata, de madera, ¿no? De distintos. Y dice que tienen ojos, pero no ven, narices tienen, pero no huelen, manos tienen, pero no palpan, pies tienen, pero no andan, porque son de madera. Semejante a ellos son los que confían. Pero nosotros tenemos un Dios distinto. Un Dios que tiene ojos y ¿qué? Y nos ve. Tiene brazos y nos cuida. Tiene piernas y va con nosotros a todos lados. Semejante a ellos somos nosotros. Nosotros tenemos a un Dios vivo, verdadero, que quiere cambiar tu corazón. Ahora, ¿no te gustaría tener un corazón ardiente por la palabra de Dios? ¿No te gustaría tener ese nuevo mensaje en tu vida? Que Cristo vive y vive en tu corazón. ¿Y vive, sabe para qué? Para bendecirnos.
aunque afligido, necesitado, dice que el Señor siempre está ayudándonos a nosotros. Ojalá que podamos tener un corazón compasivo, ferviente para la obra del Señor. Para que todas las cosas que hagamos, como decía Ariel, es por Él, para Él y no para nosotros. Lejos de orgullo y de cosas, porque sabemos que separado de Él, nada podemos hacer. Y los discípulos de Maús tuvieron algo maravilloso, le reconocieron. Ojalá que en esta noche puedas reconocer que el único que te puede salvar la vida, que el único que puede cambiar tu corazón, que el único que puede limpiar nuestro corazón es Jesús. No hay otro nombre. Él solo nos pide que le entreguemos nuestras vidas. Y no es algo mágico, sino de todo corazón, con fe. Y creer que Cristo vino a este mundo porque te amaba y resucitó. Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día precioso de poder compartir, primeramente agradecerte por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, escuchar hermosas canciones, letras, promesas. Pero Señor, te pedimos que tú nos puedas dar siempre un corazón ardiente, compasivo para tu obra, Señor. Como dice Romanos, en lo que requiere diligencia, que seamos fervientes en espíritu para servirte, Señor. Que podamos cada día reconocerte, Señor, que tú eres todo para nosotros. Que podamos, Señor, hablar y no callar a este mundo que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero que nosotros también seamos ejemplo para que podamos honrar tu nombre, Señor. Si hay una persona en esta noche que quizás nunca te entregó el corazón, que hoy pueda hacerlo, Señor, y reconocer que tú eres el único que puede salvar y perdonar sus pecados, Señor. Nos ponemos en tus manos, que tú cuides de tu iglesia, de tus hijos, que acompañes a cada uno a sus hogares y, Señor, que tú nos libres de peligros y gracias por este día, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.